Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 23 de junio del 2023. Damos inicio con una retroalimentación y luego pasamos a el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, empezamos hablando el día de ayer sobre los 4 tipos de clasificación que nos hacían falta. Hablamos sobre la clasificación numérica, donde nos comentaban que pues es la organización de los documentos de una forma consecutiva y que siempre hay que organizarlos de menor a mayor. ¿Listo? Hablábamos también de la cronológica, perdón, que es similar a la numérica, sino que diferencia es que es por fechas. Las fechas se organizan de la más antigua a la más reciente de forma consecutiva. Em, Siempre hay que eh, tener en cuenta el formato de año, mes y día acá en nuestra cabecita para el momento de organizarlo. ¿Listo? También vimos la clasificación geográfica, donde hablábamos o les pregunté yo a ustedes que cuántas regiones tiene nuestro país, que cuántos departamentos tiene, la diferencia entre una ciudad y un municipio, ese tipo de cositas que hay que tener en cuenta y que hay que saber al momento de organizar geográficamente, las cosas digamos como básicas y mínimas. Y pues nos dice que es organizar los documentos de acuerdo a una ubicación específica. Además de eso, pues se involucraron otros tipos de clasificación como fue la alfabética, porque como organizamos por departamentos y ciudades, y recuerden que la alfabética, el Archivo General de las Naciones dice que se utiliza cuando son por nombres propios, y que yo les había dicho que son países, departamentos, ciudades, municipios, nombres de empresas, nombres de personas, son nombres propios. Por ende, en la geográfica también se involucró la clasificación alfabética y aparte de eso también se involucró la clasificación numérica por cuestiones de la dirección que contienen números, entonces pues por ende hay que involucrarlo. Y por último vimos la clasificación temática que yo les comentaba que era más como una preclasificación porque es la agrupación de de los documentos de acuerdo a un asunto específico o de acuerdo a un tipo de documento en general. ¿Listo? Entonces es la agrupación más no la organización de los documentos. ¿Listo? Entonces, para mi concepto es más como una preclasificación, pero pues está dentro de esa lista de los tipos de clasificación, entonces se muestra de esa manera. ¿Listo? Eso fue lo que vimos el día de ayer. Cada una cada uno de las clasificaciones llevamos acá un ejemplo para que pues se entendiera mejor. Y las entregas que debían hacer ayer eran dos, que era pregunta número 3 y actividad número 3, la cual debían desarrollar un taller. No sé si tuvieron algún inconveniente con ese taller, les surgió alguna pregunta, porque pues ayer nadie me preguntó. Entonces no sé si todo fue claro, dedito arriba si todo fue claro, si no tuvieron inconvenientes. Chicos, gracias Nora, Jenny. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a nuestro Classroom. Vamos a trabajo en clase y vamos a la carpeta de material que está al finalizar. Y hoy vamos a trabajar la guía número 5 que nos habla sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental y nos habla sobre la normatividad de la gestión documental. ¿Listo? Nos habla de la normatividad y aparte de eso,
vamos también a trabajar la guía número 2 que tenemos pendiente, que son la de los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo. ¿Listo? Entonces, esta la vamos a dejar acá pendiente y vamos a trabajar con otro material que yo ahorita se los comparto con el video en la plataforma de Classroom. ¿Listo? Perdón. Entonces vamos a empezar hablando de la normatividad. Entonces hoy nos vamos a enfocar en hablar sobre la normatividad de la gestión documental y la parte de los cuidados de la gestión documental que enfoca todo el proceso de la conservación de los documentos. ¿Listo? Entonces, con respecto a la normatividad, aquí en Colombia anteriormente no se le daba como esa importancia que necesitaba la gestión documental y por ende pues no existía nada, digamos, de normas, de leyes, de decretos con respecto a la gestión documental porque era algo que no creían que era como tan importante para las empresas. Luego de un tiempo hacia acá, más o menos, ¿qué les diría yo? Bueno, no exactamente, no sé exactamente, como el 90 y algo, casi 2000 hacia acá, eh, ya se le dio la importancia que debía. Se entendió que la gestión documental es parte fundamental para las empresas, ¿sí? Hacer todo ese proceso con los documentos de cada empresa es súper importante, tanto para las empresas privadas como las empresas públicas, ¿sí? Para el Estado es importante pues tener en orden todos sus documentos, ¿cierto? Entonces de ahí nace la primera ley y única ley, digamos, que existe, que es la ley principal de la gestión documental, que es la ley 594 del 2000. Esta ley es conocida como la Ley General de Archivo, ¿sí? La Ley General de Archivo y es la ley principal, la mamá de todas las leyes que existen con respecto a la gestión documental. Esta ley se creó pues en el 2000. Han pasado exactamente casi 23 años y no se ha actualizado. No se ha actualizado por la sencilla razón de que pues es una ley que es muy completa, amplia y entendible. ¿Sí? Entonces, por ende han decidido pues no actualizarla, pero pues en algún momento tendrán que hacerlo, porque como lo vimos ayer, pues ya existe toda la parte de la gestión documental por medio de sistemas de software y pues eso no está planteado acá en la ley. Listo. Esta ley tiene 13 títulos y de los 13 títulos nacen los objetivos de la ley. Entonces necesito a alguien que me ayude a leer los objetivos. ¿Listo? ¿Quién quiere colaborarme? A ver, chicos. Listo. Dale, Marisol. Buenos días. Listo, gracias, Marisol. Entonces, como pueden ver, los objetivos son muy específicos, son muy entendibles, ¿sí?
Prácticamente la ley está hecha para todo el proceso de la gestión documental, para evitar, digamos, acumulación de documentos, para llevar un control más concreto dentro de toda la documentación que se maneja en nuestro país. Listo, la Ley General de Archivo, que es la 594, está enfocada solamente a las empresas públicas y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir acá, pero antes de eso, vamos a ir acá. No sé si ya lo ven. No, así. Vamos a ver acá la ley 594. Se las voy a resumir título por título, muy específicamente, para que se den cuenta que es una ley que, que conlleva a esos objetivos que acabamos de leer y es una ley que es muy entendible y clara, ¿sí? Y por eso pues, no la han actualizado, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el resumen, digamos, de esta ley. Entonces, yo acá no, acá este no es este. Listo. Entonces, les presento a la señora Ley 594 del 2000. Es una ley que se firmó el 14 de julio, por eso les decía que es casi 23 años, 14 de julio del 2000, y acá dice que por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos. ¿Listo? Entonces, en el primer título, nos dice que la ley nos habla sobre el objetivo de la ley y dice que esta es la razón por la cual se firma esta ley. Dice que la ley va aplicada a toda la administración pública o a todas las entidades públicas y todas las entidades que llegasen en algún momento a cumplir una función pública. ¿Esto qué quiere decir? Que va dirigido a las entidades públicas, a la administración pública, pero que si llegase el caso, una empresa privada, en esos momentos que hacen lo de las licitaciones, hacen las contrataciones, una empresa privada gana esa licitación, hacen la contratación con esa empresa privada. A partir de ahí, todo lo que hace esa empresa privada en torno a ese contrato que firmó son funciones públicas, ¿sí? Y pues por ende, toda esa documentación desde el contrato, todos los documentos que se llevan a cabo en torno a esa labor que está haciendo son documentos públicos, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, va dirigido a ese tipo de entidades o empresas y dice que las privadas, que no tienen nada que ver con las entidades públicas, no están reguladas por esta ley. Pero si quieren hacer uso de los estándares que aquí plantean, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, eso prácticamente es lo que nos dice el primer título. Nos habla, por acá abajito, nos habla sobre los principios generales de la ley, nos habla sobre los fines del archivo, nos habla sobre la importancia, la institucionalidad, la responsabilidad, en fin. ¿Listo? En el título número 2 nos habla sobre el Sistema Nacional de Archivo. Entonces dicen que es una red que está conformada o está encabezada por el Archivo General de la Nación y por entidades públicas para de esa manera promover el buen uso de la gestión documental. Y que pues cualquier entidad pública puede hacer parte de esa red, digamos, que está conformada para llevar a cabo esa función. Listo. En el título 3 habla sobre la categorización de los archivos. Acá nos dicen que el Archivo General de la Nación es el ente principal, pero que pues a él le es casi imposible controlar y estandarizar todos los procesos de gestión documental de nuestro país. Entonces, por ende,
o a raíz de eso nacen los archivos, o se categorizan los archivos de nuestro país. Entonces, están categorizados por la jurisdicción que hay. Entonces, empezamos. Es el Archivo General de la Nación, que es el de todo el país, con relación a la jurisdicción. De ahí nace el Archivo General del departamento, del municipio y del distrito. También hay archivos, que el Archivo General es el principal, pero hay otros que es con relación a los entes territoriales. Entonces están los archivos de entidades de orden nacional, departamental, de orden distrital, metropolitano, municipal, local, de las entidades territoriales, las nuevas entidades territoriales y de los territorios indígenas. Y todavía sigue siendo el Archivo General el principal, la cabeza principal de estos archivos. Y también hay unos archivos que son según la organización del Estado. Igualmente, el Archivo General de la Nación es la cabeza principal y debajo de él están los archivos de la rama ejecutiva, legislativa, judicial, los órganos de control y los organismos autónomos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice que pues el archivo es la cabeza principal, pero pues hay unas ramificaciones, unos archivos que se encargan específicamente de, de unas cosas esenciales de nuestro país. ¿Listo? Vamos en el título 4, nos habla sobre la administración de archivo. En este título 4 nos dice que nos habla más bien sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación. Entonces nos habla sobre la responsabilidad, las instalaciones para los archivos, la propiedad, el manejo que se le debe dar, la administración, en fin. Nos hablan también acá sobre las obligaciones de los funcionarios de los archivos que vimos anteriormente y las responsabilidades de los funcionarios también. ¿Listo? Y listo. En el título número 5 nos habla sobre la gestión de documentos. Entonces, acá en el título 5 nos habla un poquito de lo que ya hemos visto o que vimos el primer día sobre la gestión documental, la definición, nos habla sobre el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Es algo muy breve que nos explican ahí. En el título número 6 nos habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Acá específicamente en el artículo 27 nos dice que todos los colombianos, sin excepción, tenemos derecho de ir a consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación y pedir una copia, a no ser que ese documento se encuentre o tenga carácter reservado y esté apoyado por la Constitución o alguna ley. No se pueda ver, no se pueda consultar. Pero el resto, todos los documentos los podemos ir a consultar sin ningún inconveniente. Y pedir copias. Pero ojo, las copias están limitadas, ¿no? Hasta un tope y de ahí para allá, pues ya las copias corren por cuenta de ustedes, las deben pagar. ¿Listo? El título número 7 nos habla sobre la salida de documentos. Entonces nos dice que para sacar un documento del Archivo General de la Nación, solamente la misma entidad puede autorizar esa salida. Y solamente se puede hacer por motivos legales, procesos técnicos o exposiciones culturales. ¿Listo? Y pues eso pues no es que, ay, yo voy a montar una galería en el parque, entonces yo necesito ir a sacar un documento. No, eso lleva un proceso largo donde entran en un estudio para ver si sí o no dejan sacar esos documentos
porque pues son documentos muy importantes para el país. ¿Listo? También está el título número 8 que habla sobre el control y la vigilancia. Acá nos habla otro poco sobre las funciones del Archivo General de la Nación, pero ya enfocados al control y la vigilancia del lugar. ¿Listo? Y de los documentos. En el título número 9 nos habla sobre los archivos privados. Ustedes van a decir, apareció la palabra privada. ¿Eso acaso no es del público? Pues sí, pero recuerden que pues si ellos, los privados, quieren hacer uso, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Entonces acá en archivos privados, en el título 9 nos dice que si una entidad privada desea que el Archivo General de la Nación le guarde algún o algunos documentos que cree para él que son importantes, lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, pero pues eso pues conlleva pues a una serie de procesos y consultas y verificaciones, en fin. ¿Listo? No, pues no es que cualquiera que quiera ir, no. Eso entra en un proceso bien largo para saber cuál es el procedimiento que hay que seguir con esos documentos privados. En el título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros, ya seamos una empresa privada o pública, ya sea una persona natural o jurídica, llegase el caso que tengamos en nuestras manos, ya sea que lo tenemos porque lo elaboramos o sencillamente porque no lo encontramos, tenemos en nuestras manos un documento que sea considerado público o sea considerado de carácter histórico, debemos donarlo al Archivo General de la Nación. Si eso no se hace voluntariamente, pues sencillamente el Archivo General de la Nación empieza un proceso legal para expropiarnos de esos documentos. Hablemoslo colonialmente. Si no lo entrega por las buenas, pues lo va a tener que entregar por las malas. ¿Listo? Pero que lo entrega, lo entrega. Entonces, pues es mejor para uno evitarse todo ese tipo de cosas, pues uno lo entrega voluntariamente. ¿Listo? Entonces, en el título número 11 nos habla sobre la conservación de documentos. Acá nos habla sobre un poco de los procesos que hay que tener, de las estrategias, tanto preventivas y correctivas que hay que tener para alargar la vida útil de un documento, los cuidados que se deben dar a dichos documentos, en fin. Es un título muy corto, como lo pueden ver. El título número 12 nos habla sobre los estímulos que ofrece el gobierno, que son estímulos no tributarios, ojo, a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Y por último, el título 13 habla sobre las disposiciones finales. Acá nos dicen prácticamente que pues el Archivo General de la Nación es el ente principal, el que digamos manda, pero que va a tener ayuda de la Procuraduría y de la Contraloría para que se le pueda dar cumplimiento a todo lo que dice esta ley. ¿Listo? Y ya, y ahí terminamos la ley. Entonces, una ley que es muy entendible, si ustedes la leen en su totalidad, no así resumida, se van a dar cuenta que es una ley que es muy entendible, ¿listo? Entonces, es algo fácil de entender. Los invito a que la lean para que, pues, digamos, se empapen un poquito del tema, ¿listo? Ahora vamos
a ver o nos vamos a enfocar en otras leyes que hablan sobre las nuevas tecnologías. Eh, Vamos a hablar sobre 3 leyes de todas las que están acá, de todas los leyes, decretos y códigos que se encuentran acá. Vamos a enfocarnos en 3 leyes. La primera ley es la ley 527 de 1999, que habla sobre el comercio electrónico. Esta ley dice que en esta ley podemos encontrar, o esta ley nos habla de los estándares que regula el gobierno con todo el proceso del comercio electrónico. ¿Listo? También tenemos la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. ¿Quién sabe qué es el habeas data? ¿Quién sabe qué es el habeas data? Edith, Marisol, Sandra, Nora, Paola, el señor John. ¿Alguien sabe qué es el habeas data? Silencio total. Ujú, exactamente. Listo, ahí se ayudaron entre las dos. Entonces, el habeas data es la ley que protege los datos personales. ¿Listo? Acá en Colombia poco hacen cumplir esa ley, pero bueno, ¿sí? Porque pues no sé si a ustedes les han pasado, pero a mí me ha pasado 1000 veces que a mí me llaman de empresas que ni idea y saben mi nombre, mi teléfono, mi dirección, Mercho, prácticamente ya casi saben hasta mi tipo de sangre. Entonces no sé de dónde sacan toda esa información, pero bueno, en fin. Y la otra ley es la ley, bueno, entonces esa ley de la vez data, como ya les dije, pues es la que apoya todo el proceso de la protección de los datos personales. Y la ley 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Entonces acá es una ley la cual nos informa sobre la penalización que se le da a los delitos informáticos. También el gobierno impulsa, o nos impulsa más bien, a tener cuidado con la información que se brinda por la Internet. ¿Listo? Entonces, con relación a los datos, ya sean, digamos, de pronto de los bancos, de compras y cosas así, como también en las redes sociales, ¿listo? Entonces también eso influye mucho. ¿Listo? Entonces son esas 3 leyes que pues querían comentarles que son importantes porque hoy en día están muy en auge todo lo que tiene que ver con las compras electrónicas, con los datos personales, con la información, los delitos informáticos, bueno, en fin. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con relación a la normatividad de la gestión documental o todo quedó claro. Claro, 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 como el agua. Ok. Entonces ahora vamos a pasar al tema de la conservación de los documentos. Entonces yo acá les hice una diapositiva donde vamos a hablar sobre ese tema y luego vamos a pasar a ver la guía número 2 que tenemos pendiente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, la conservación
de los documentos o el proceso de la conservación, pues son unas estrategias preventivas y correctivas que se le hacen a los documentos para alargar su vida útil, para lograr que esos documentos duren 50, 100, 200 años. ¿Listo? Entonces, o hasta más. Entonces, nos vamos a enfocar ahora a hablar sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental para lograr que esos documentos tengan una vida mucho más larga. Entonces, vamos a enfocarnos en tres ítems principales que son el papel, que es el documento, la infraestructura, que es el archivo, y el gestor documental, que es la persona que lleva a cabo la labor. ¿Listo? Entonces, con relación a el gestor documental, pues son una serie de elementos de protección de riesgo que ellos deben utilizar, tanto para protegerse a ellos como persona, como proteger a los documentos que están manipulando. Eso es de parte en parte, ¿listo? Entonces, los elementos que hay que utilizar son primero la cofia, las gafas, tapabocas, guantes, importante porque con las manos es que se manipulan los documentos. También utilizan un overol o en algunos casos utilizan es una bata, ¿sí? Depende ya en el archivo que trabaje, si es un archivo muy grande con estantes altos, pues sencillamente tiene que utilizar casco también y llegas el caso, zapatos con punta de acero, porque llega a caerse una caja de un estante alto, pues sencillamente, pues es peligroso. Entonces, estos elementos, como ya los dije, es para evitar daños por ambas partes. Para el gestor documental, evitar daños en la piel, digamos enfermedades en la piel como la dermatitis, en la vista, por el polvo, en los pulmones, ¿sí? Entonces, todo eso. Y evitar pues daños a los documentos, porque si no utilizan estos elementos, el gestor documental puede estornudar y todas las partículas caen al documento y ya le están haciendo un daño irreversible al documento. O que se le llorosearon los ojos y cayó una lágrima en el documento. O las manos que sudadas o mojadas o sencillamente dejaron las huellas marcadas en el documento. Ya es un daño irreversible. ¿Listo? Porque pues nuestras manos pues mantienen sucias, aunque no lo crean. Así uno se las esté lavando cana, mantienen sucias. ¿Listo? Entonces son ese tipo de protecciones por ambas partes. Ahora vamos a hablar del papel. El papel, los cuidados que hay que tener es principal, la forma en que le abren los agujeros a las hojas. ¿Listo? Entonces, los agujeros a las hojas no se deben hacer muy al borde. Entonces, ustedes cuando abran los agujeros deben introducir muy bien la hoja hasta donde dé la perforadora y abrir los agujeros, porque si lo dejan muy al borde, los agujeros, el documento tiende a rasgarse por ese lado. ¿Listo? Entonces ya es un daño que se le está haciendo al documento. Les voy a explicar muy rápidamente cómo abrir los agujeros si de pronto no tienen conocimiento. Entonces ustedes tienen un papel, lo cogen por el lado izquierdo, cogen la punta de arriba, la punta de abajo, las unen como si fueran a doblar la hoja por la mitad y muy sutilmente le marcan, o sea, le marcan el centro de la hoja. ¿Listo? Como si lo fueran a doblar por la mitad, pero solo por el lado izquierdo, por donde van a ir los agujeros. ¿Listo? Esa marquita que le hicieron muy, muy delicadamente debe coincidir con la marca que trae la perforadora. Todas las perforadoras traen ya sea una pestaña o una marca que indica el centro de los agujeros. Entonces, ustedes introducen los papeles o el papel y esa marca que le hicieron al papel debe coincidir con la marca de la perforadora. Introducen bien y abren los agujeros. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando un documento es tamaño oficio y debe ir guardado en una carpeta tamaño carta? Entonces, no se hace de la misma manera. Se hace un poco más colonial. ¿Sí? Entonces, ustedes cogen el papel tamaño oficio, lo alinean con el resto de documentos que están en la carpeta, lo alinean en la parte superior, que quede
ahí como igualito, o sea, no alineado. Muy sutilmente, con un lápiz, marcan dónde deben ir los agujeros. ¿Listo? Cogen la perforadora, abren los agujeros donde marcaron y ustedes me van a decir, profe, pero quedó asomado en la parte de abajo. Sí, la parte de abajo cogen la que quedó asomada, la doblan hacia el frente, alineándolo con el resto de los papeles en la parte de abajo. Lo alinean y lo doblan hacia el frente, siempre hacia el frente. ¿Listo? Esa es la manera correcta. ¿Qué otra cosa hay que tener cuidado? Utilizar este gancho, este otro gancho y este otro gancho y todos los ganchos sabidos y por haber que se encuentran en el mercado. Porque pues no son, ya no existen solamente esos tres, sino un poco ¿no? de ganchos que ya uno no sabe ni cómo utilizarlos. Entonces, empecemos por este que es el que más se utiliza, que es el gancho de la grapadora. Este gancho en su momento fue muy útil, sí, pero ya no es tan útil. ¿Por qué? Porque ese gancho con el tiempo se oxida y deja marcado el papel y eso pues es un daño irreversible al documento. Entonces, evitarlo esa es la primera razón, porque se oxida con el tiempo. Segunda razón, porque hay personas que no saben quitar adecuadamente ese gancho. ¿Y qué hacen? Rasgar el papel, romperlo. A veces hasta le quitan la puntica, termina esa puntica del papel por allá suelta. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Ustedes me van a decir, profe, pero existe un elemento que se llama sacagancho. Sí, el sacagancho sirve para sacar los ganchos, pero no hace todo el trabajo. A veces piensan que cogen el sacagancho y alan el gancho y ya, no, y ahí es donde rasgan el documento. Si ustedes se han dado cuenta, esos ganchitos, cuando ustedes grapan las hojas, tienen unas paticas que se doblan en la parte de atrás y se agarran del documento como si fueran una garrapata. Así, se agarran. Esas paticas son las que hacen que se rasgue el documento. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Cogen el documento, van por la parte de atrás y muy cuidadosamente abren esas paticas, las sueltan del documento, las abren y que queden de nuevo así. ¿Sí? Ahora sí, van por la parte del frente del documento y con el sacaganchos cogen el ganchito y lo alan. Esa es la función del sacagancho. Sacagancho no es que haga todo el proceso. Entonces, ojo. Entonces, eso es lo que deben hacer para evitar que se rasgue el documento. Van a quedar los agujeros del ganchito, pero pues no es, digamos, gran cosa, pero pues se evitan otros daños mucho más grandes. Este y este otro gancho, a veces no lo saben utilizar y lo que hacen es rasgar la parte inferior del documento. Esos ganchos están hechos para documentos poquitos. A veces utilizan muchos documentos y utilizan esos ganchos y lo que hacen es que dejan marcado el documento por la presión que ejerce en todos esos documentos. ¿Listo? Entonces, evitar todo tipo de ganchos habidos y por haber en el mercado. No solo esos tres, sino cualquier otro tipo de gancho. Hoy en día existen las carpetas con bolsillo. Toda la vida han existido los sobres de Manila. Utilicen ese tipo de cositas, elementos para transportar y no se les vaya a caer una hoja o perder alguna hoja. ¿Listo? Y por último, la tinta. La tinta debe ser una tinta color negro y seca. Recuerden que esos son estándares que plantea el Archivo General de la Nación y por ende más que todo van para entidades públicas. ¿Listo? Las privadas pueden que lo tomen o no lo tomen. Entonces, tinta seca, negra. O sea, ¿qué quiere decir seca? Un bolígrafo normal o las conocidas plumas. ¿Sí? Si quieren ser de pronto un poco más cachetudos, pues las plumas. ¿Listo? ¿Por qué lo aclaran? Porque sencillamente a veces utilizan tintas
que tienen otro tipo de componentes como gel, aceites. Entonces, eso con el tiempo, el papel empieza a absorber todos esos componentes y se daña el papel. ¿Listo? Eso con relación al papel. Ahora vamos a la infraestructura. Bueno, antes de pasar a la infraestructura, cuando los documentos se encuentran guardados y están acumulados, así como pueden ver en la imagen, acumulados unos con otros, eh, ellos generan una temperatura. Aunque no lo crean, pues sí, porque están acumulados unos con otros, empiezan a generar temperaturas y esa temperatura oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados. Entonces, por ende, ya pasamos ahora sí a la infraestructura, hay unos tips para el archivo de una empresa. Primer tip, el archivo no puede estar en un lugar muy alto porque sencillamente el sol le va a pegar directamente y va a hacer que la temperatura aumente. Más súmele la temperatura que generan los documentos, pues entonces estos empiezan a tener humedad, ¿sí? Porque yo digo sudar, pues entonces eso suena como si estuvieran vivos, a generar humedad y lo que va a hacer es que se van a deteriorar mucho más rápido los documentos. Y eso no es lo que no queremos. Segundo tip, tampoco puede estar en los sótanos, porque sencillamente puede llegar a haber una inundación y todos los documentos se pueden dañar. ¿Listo? Entonces es un lugar, pues no necesariamente en el centro, pero sí un lugar medianamente eh, bien ubicado dentro de la empresa. ¿Listo? Otro tip, que la ventilación debe ser artificial. ¿Esto qué quiere decir? Nada de ventiladores, ni ventiladores industriales, ni ventanas, porque todo eso daña todo el proceso que hizo el gestor documental de hacerle limpieza a los documentos, arreglarlos y todo eso. La ventilación debe ser artificial. Dice que es por medio de aire acondicionado. Si ustedes tienen en algún momento la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, ustedes se van a dar cuenta, allá la temperatura oscila más o menos, yo creo que entre unos 10 o 12 grados centígrados, más o menos, o un poquito más, no, unos 10 o 12 grados más o menos, porque ellos deben mantener una temperatura baja para que los documentos se conserven. ¿Listo? No empieza a haber humedad en los documentos. Entonces, es eso. Otro tips, pues lo que es la limpieza, el mantenimiento del espacio, pues debe ser constante para que no se llenen de polvo. Lo de la señalización, los extintores, pues deben ser adecuados para el lugar. ¿Listo? Eso con relación a la infraestructura. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo quedó claro en estos tres ítems? Claro, dudas, preguntas, chicos. Sí, señora, cuéntame. Los que se amarran. Ujú. Esos cauchitos también, o sea, esos cauchitos no sé por qué a veces hay algunas empresas que los utilizan, pero no los pueden utilizar porque aparte de que rasgan, pueden rasgar los papeles porque generan una presión en el papel. Con el tiempo empiezan como a deshacerse, se puede decir, y terminan a veces pegándose en los papeles, ¿sí? Entonces, eso no debería ser. Normalmente lo que utilizan es tipo como una piola, más o menos como una cuerdita que amarran, porque tú me dices esa que lo amarran como en forma de cruz.
¿sí? Que le ponen un caucho a lo largo y un caucho a lo ancho. Eso normalmente lo hacen es con una cuerdita, ¿sí? Con una piola y no lo hacen con caucho porque pues esos cauchos pues son, generan presión y terminan dañando en los extremos a los documentos. Entonces no sé por qué lo hacen con caucho, pero no deberían hacerlo. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Porque la idea es que sostengan, porque eso pasa cuando hay mucha cantidad de documentos, muchísima, ahorita vamos a ver, hay un tipo de carpeta especial que es para eso, pero a veces es tanto que ni esas carpetas soportan eso. Entonces dejan las tapas de la carpeta y lo que hacen es amarrarlo porque pues ya no hay ganchito, ya no hay un legajador que pueda soportar esa cantidad de documentos. Entonces es eso. Pero pues no debería ser con caucho, ¿listo? Entonces, ¿alguien alguna pregunta, duda, inquietud? Listo. Entonces, ahora vamos a ver la guía que nos hacía falta, que la 2. ¿Dónde está? Acá. Entonces, en la guía 2, como ya les había dicho, hablamos sobre los diferentes elementos que podemos utilizar dentro de un archivo. Entonces, el principal elemento, pues, es los archivadores, donde se guardan los documentos. Lo voy a agrandar un poquito acá para que lo puedan ver mejor. No sé si lo alcancen a ver. Entonces, está el archivo horizontal. Ustedes van a decir, pero horizontal, pues yo lo veo vertical, ¿no? Se llama horizontal porque sencillamente tiene unos cajones que se abren horizontalmente. ¿Listo? Entonces, estos archivadores que son el archivador de gavetas, es conocido, es el archivador que se utiliza mucho para el archivo de gestión. Es el archivo que tenemos ahí al lado del escritorio. El que no sé si ustedes se han dado cuenta, si han estado en oficina o si han ido de pronto cuando uno va a matricular a sus hijos al colegio. A veces tiene una matica ahí encima, le ponen, lo decoran ahí todo bonito para que no se vea tan feo. Y normalmente es metálico. A veces anteriormente eran en madera, pero ahorita es metálico. Y normalmente también tiene o sea, normalmente también no. Tiene cajones que pueden oscilar entre unos 4 o 5 cajones, dependiendo. Estos cajones tienen un índice en la parte de al frente, cada cajón, para que se pueda marcar qué tipo de documentos son los que se encuentran dentro de ese cajón. Dentro de los cajones tienen unas varillas a los extremos, el cajón, para colgar las carpetas. En esos archivadores se utilizan unas carpetas especiales que son las carpetas colgantes. Se cuelgan para evitar que se deslicen dentro del cajón las carpetas. ¿Listo? Otra característica es que el cajón de arriba, el primer cajón, tiene una llavecita, un candado, la cual asegura todos los cajones de ahí para abajo. ¿Listo? Y ya, eso es prácticamente como las características de este archivador. Y pues es el que utiliza más para el archivo de gestión. Otro que se utiliza mucho para el archivo de gestión es este tipo de archivos. Este es un archivo vertical y es conocido como el folderama. Es un archivo que parece como tipo un closet, ¿sí? Que tiene, las puertas pueden ser de abrir o enrollables o corredizas, como la quieran llamar. Este archivador no tiene cajones, sino sencillamente son estantes, los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que necesitemos. ¿Listo? Y pues es metálico también. Y pues las carpetas se pueden acomodar vertical u horizontalmente. Otro archivo que a veces también lo utilizan para el archivo de gestión, pero es un poco más grande, es este tipo de archivo que es por módulos o por cuerpos, los cuales se pueden correr de un lado al otro y de esa manera minimizan mucho el espacio de uso para el archivo. ¿Listo? Entonces son cuerpos, igualmente tiene estantes,
los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que deseemos manejar. Y está este otro que ya creo que la mayoría lo conoce, que es parecido al anterior, pero es mucho más grande y este es utilizado para el archivo central de la empresa, ¿sí? Igualmente tiene unos cuerpos, normalmente pues son mucho más grandes, mucho más cuerpos, ¿sí? Y tiene las mismas características que el anterior. Tiene estantes, los cuales se pueden modificar al espacio, los cuerpos se pueden mover de un lado al otro o los módulos se pueden mover de un lado al otro y de esa manera minimizan el espacio. Eso con relación a los archivos. Tenemos los tarjeteros, que son pues una cajita donde pues se introducen o se guardan, digamos, todos los tipos de fichas o guías alfabéticas que nosotros necesitemos en el archivo. Los ganchos legajadores, existen los ganchos plásticos y los metálicos. El Archivo General de la Nación sugiere que se utilice plásticos porque los metálicos se oxidan con el tiempo. Esos sirven pues para los que se colocan en las carpetas para guardar los documentos. ¿Listo? La perforadora, que es la que con la que se abren los agujeritos, las carpetas o folders. Estas carpetas existen de plástico y de cartón, pero en el archivo se utilizan son las de cartón por cuestiones de que pues, los papeles generan una temperatura, más súmele el calor que genera el plástico, pues eso no es compatible. Entonces se sugiere que sea de cartón. ¿Listo? Eh, Vienen de tamaño oficio, tamaño carta. En una de sus caras trae una pestañita donde se pueden escribir los documentos que se encuentran allí guardados y se puede colocar tanto horizontal como vertical. ¿Listo? Están las carpetas colgantes que les comentaba en el primer archivador, que es de los cajones. Esas carpetas son iguales a las anteriores, sino que la diferencia es que siempre vienen en tamaño oficio, porque debe ser un tamaño estándar para los cajones, y traen es que suena como varillita, no. Sí, digámoslo varillita, pero pues no es en metálica, sino es en plástico, que va de extremo a extremo de la carpeta y sirve pues para colgar la carpeta dentro de esos cajones. ¿Listo? Los marbetes son un tipo como de stickers, se puede decir, o se puede hacer en cartulina y luego se le pone papel contact encima para pegarlo en la carpeta, para identificar pues qué tipo de documentos son. Y están los legajos, que esos legajos son los que le comentaba a su compañera, la que nos comentaba de los cauchos, que son unas tapas de cartulina. Normalmente las cartulinas, las corrientes, tienen un tope de documentos que se pueden guardar. Ya cuando se empieza a llenar mucho de documentos, la carpeta empieza a deformarse y ya no cierra bien, ya no sé. Entonces, sencillamente, ¿qué pasa? Que existen estos legajos que son la misma carpeta, pero con las caras o las tapas separadas, no están pegadas. Y ya como es una cantidad mucho más grande, ya no se utiliza el gancho legajador común y corriente, sino es otro tipo de legajador, que son como un tipo de tubitos, ¿sí? Que se introducen por los agujeritos de las hojas y en la parte de atrás traen como un tornillito. O también estuve viendo hace poco que ya casi no se utiliza ese tipo de, de ganchos legajadores, sino que ahorita existen unos que son similares a los que utilizamos normalmente, pero son mucho más largos, o sea, extremadamente largos. Entonces podría ser esa otra opción. ¿Listo? Y las conocidas AZ, que yo creo que en la mayoría, pues conocemos este tipo de carpetas, que son las AZ, que vienen en tamaño oficio, tamaño carta, son en un material mucho más grueso y resistente. Por dentro, el gancho legajador es
a presión, ¿sí? Es como un arito y que se abre y se cierra a presión y pues permite mover los documentos de un lado al otro para de esa manera facilitar la consulta y facilitar, digamos, si necesitamos sacar un documento de la carpeta, nos facilita mucho la vida porque no hay necesidad de sacar todos los documentos. ¿Listo? Y ya, eso es lo que nos dice la guía número 2. También aquí nos hace falta otro que es la caja de archivo. Este otro elemento que nos está dentro de la guía es una caja donde se guardan las carpetas. Y eso hace, y eso se utiliza, o esa caja se utiliza con el fin de abrir espacio dentro de los estantes, dentro del archivo. ¿Listo? Un ejemplo es, digamos, yo tengo en mi archivo, en un estante, tengo la carpeta del mes de la carpeta de las facturas de venta del mes de enero del 2022. Carpeta del mes de las facturas de venta del mes de febrero en otra carpeta del 2022. La de marzo, la de abril, la de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada una tiene las facturas de venta de cada mes del año 2022. Digamos, entonces yo necesito abrir espacio en el archivo. Entonces, ¿qué hago? Cojo una caja de esas, cojo todas esas carpetas que hacen parte de las facturas de venta del 2022, las cojo y ¡fum! Las guardo dentro de la caja. Y por fuera marco facturas de venta del año 2022. La tapo y la pongo por allá arriba o la pongo, puede ser en el suelo o en otro lado, ¿sí? Y ya abro espacio en el estante. Entonces, cuando necesiten, pues sencillamente van a buscar dentro de esa caja porque saben que dentro de la caja están todas las facturas del año 2022. ¿Listo? Entonces, para eso sirven este tipo de cajas, para poder, o sea, abrir espacio sin necesidad todavía de botar los documentos. ¿Listo? O eliminarlos. Entonces, sencillamente abrimos espacio. Entonces, claro, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Claro, claro, chicos. Ah, bueno, ay, sí, eso es lo que les iba a mostrar. Hay diferentes tamaños, estilos, colores, mejor dicho, por aquí, mire, como pueden ver, esta es un estilo. Por acá, ay, es que por acá hay una imagen donde están varios estilos. ¿Dónde está? No, no hay. Acá, por ejemplo, pueden ver varios estilos y tamaños de las cajas. ¿Listo? Entonces, eso depende, pero pues la más utilizada es la que yo les mostré al principio, que es como esta que está caladito. Puede ser que la tapa venga pegada o sencillamente la tapa venga separada de la caja, que es mucho más fácil de utilizar, yo diría. Que entre todas las cajas esa es la más fácil de utilizar, la que les mostré primero. Entonces, ¿de cuál? Sí, es un poco más difícil, pero pues eso hace que pues se abra mucho más espacio en el estante. Entonces, normalmente esas cajas las montan por allá arriba. Entonces, pues, si uno necesita ir a consultar, pues entonces ya le toca a uno, pues ya ahí viene el proceso de los cuidados que hay que tener con el gestor documental, que porque si se tiene que subir de pronto una escalera a bajar la caja, todas esas cositas involucran y pues para esos están ¿los de qué? Los de, ay, se me fue la palabra, ¿cómo es que se llaman ellos? Los encargados de los riesgos, los del, ajá.
Sí, los encargados de la seguridad y salud en el trabajo. Ellos son los encargados de mirar todas las cositas que deben hacer las personas que trabajan dentro de un archivo para tenerle todos los elementos de protección necesarios. Si no, pues si no se quieren meter de pronto en algún problema, ¿no? Porque ya cada quien, sí. Sí, como hay unas empresas que son muy responsables en eso, como hay otras empresas que no son responsables en eso. Entonces, entonces no les dan ni tapabocas ni guantes a los empleados, sino solamente trabajen así y después terminan con dermatitis o con enfermos de los pulmones y entonces ahí es donde vienen los problemas a la empresa. Entonces, es eso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Chicos, claro, claro, como el agua. Listo. Entonces vamos a ir a trabajo en clase. Les voy a activar la pregunta número 4. Pregunta número 4. Si no les sale, pues actualizan su página porque ya las activé. Listo, ahí ya sale. Entonces, para el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pregunta número 4 y actividad número 4. ¿Listo? Pregunta 4 y la actividad número 4. Entonces, vamos a hacer, a ver qué deben hacer en cada una. Entonces, damos clic sobre la pregunta 4, vamos donde dice ver pregunta. Y dice, ¿cuál es el objetivo de la ley 1273 que habla sobre los delitos informáticos? Entonces deben consultar ustedes el objetivo de esa ley, el objetivo, no de qué trata la ley, no, porque pues ahí ya me dice que es sobre los delitos informáticos. ¿Qué objetivo tiene? Redactan su respuesta en su cajón de respuesta y le dan clic en enviar o en entregar. ¿Listo? Quedó entregada la pregunta. Ahora vamos a la actividad. Damos clic en actividad número 4. Vamos donde dice ver instrucciones. Se abre la tarea. Vamos al documento que es adjunto que nos indica qué debemos hacer. Dice que de acuerdo a la guía número 5 debe consultar el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? La ley 594 del 2000. A ver, chicos, ¿cuál es esa ley? ¿No tomaron nota? Ay, Dios mío, entonces, ¿cómo van a hacer la actividad? La ley 594 del 2000 es la ley general de archivo. Ojo con eso, ¿no? Ahora vamos con el segundo punto. Deben consultar el objetivo de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es la ley 527? La ley de comercio electrónico. ¿Listo? Entonces, el objetivo. Deben consultar los objetivos. ¿Listo? Y aparte de eso, deben elaborar un resumen sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, todo en un documento escrito lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? Lo hacen en una hojita, en un documento, colocan, pueden colocar actividad número 5, primer punto, y la respuesta, segundo punto, la respuesta y tercer punto, el resumen. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud respecto a la actividad?
Ya saben cómo entregarla. Acá está el cajón de tu trabajo. Dan clic en el botón de agregar o crear. Van a archivo, explorar. Buscan su documento donde lo hayan guardado o la imagen. Lo seleccionan y le dan en abrir. Y cuando cargue, le dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Entonces, claro todo. Preguntas. Listo. Entonces, y los demás, Edith, Nora, Sandra, Paola, señor John. Listo. Entonces damos por terminar la grabación. Nos quedamos aquí conectaditos, trabajando en la actividad, en la pregunta. Surge alguna una duda, pues me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo, chicos? Entonces recuerden, nos vemos el día lunes. No se les vaya a olvidar, es el último día, el día lunes, 7 de la mañana, ya para el último día cerrar el curso, terminarlo y que terminen pues con éxito su curso, ¿listo? Y puedan recibir su certificación sin ningún problema. Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos el lunes, chicos.